Hay una idea que muchos hombres no entienden hasta que ya es tarde. Tu ausencia también comunica algo. La mayoría cree que la atracción se construye solo con presencia, mensajes constantes y atención continua. Pero en psicología humana, lo que ocurre cuando desapareces puede ser incluso más poderoso que lo que ocurre cuando estás presente. No porque la ausencia tenga magia, sino porque activa procesos mentales muy específicos. Y aquí es donde muchos se confunden. Algunos hombres desaparecen para jugar juegos. Otros desaparecen por orgullo. Otros simplemente se alejan sin entender el impacto real que esto puede tener. Pero la verdad es más profunda. Cuando alguien que formaba parte de tu rutina desaparece, la mente no lo ignora, lo procesa, lo analiza y dependiendo del vínculo lo interpreta de diferentes maneras. En este video vamos a ver, día por día, qué suele ocurrir en la mente de una mujer cuando un hombre deja de estar disponible de forma repentina o gradual. No se trata de manipulación, se trata de entender cómo funciona la psicología de la ausencia, el apego y la percepción emocional. Y lo más importante, cómo la mente humana reacciona cuando algo que daba por hecho deja de estar presente. 1. Día 1. Confusión leve y revisión del hábito. El primer día después de que un hombre desaparece, casi nunca ocurre una reacción dramática. Lo que aparece primero es algo mucho más sutil. Confusión leve. La mente humana funciona por hábitos. Si alguien estaba acostumbrado a recibir mensajes, ver interacciones o tener contacto frecuente, su ausencia rompe un patrón establecido. Y cuando un patrón se rompe, el cerebro lo nota. En este punto no hay conclusiones claras. No hay decisiones emocionales fuertes. Solo una sensación ligera de esto es raro. Es común que la persona revise su teléfono sin pensarlo demasiado. No por desesperación, sino por costumbre. El hábito sigue activo incluso cuando la persona ya no está presente. Este es un detalle importante en psicología. Muchas acciones sociales no empiezan como emociones profundas, sino como rutinas automáticas. El estoicismo aquí nos da una perspectiva útil. Lo que parece reacción emocional muchas veces es simplemente la interrupción de una costumbre, no una señal definitiva de interés o apego. Por eso, en este primer día, no hay cambios radicales en la percepción, solo una pregunta silenciosa en la mente. ¿Por qué dejó de aparecer? Y esa pregunta, aunque pequeña, es el inicio de un proceso mental que puede evolucionar dependiendo del vínculo previo. Sin embargo, también es importante no sobreinterpretar este momento. El error más común es pensar que la ausencia inmediata genera un impacto profundo. En realidad, al principio, la mente solo intenta reajustarse a la falta de un estímulo que ya estaba integrado en su rutina. No hay conclusiones todavía, solo ajuste, y en muchos casos este ajuste es temporal, especialmente si la conexión no era lo suficientemente fuerte. Por eso el día 1 no habla de emociones intensas, habla de hábito interrumpido, y el cerebro simplemente tratando de entender qué cambió. 2. Día 2. Dudas sobre la interpretación. En el segundo día, la confusión del inicio empieza a transformarse en algo más específico. Duda. ¿eh? Ya no es solo qué raro que no esté, sino ¿esto significa algo o solo está ocupado? Aquí la mente empieza a buscar explicaciones racionales para el cambio. El cerebro intenta reducir la incertidumbre creando posibles escenarios. Está ocupado, está distraído, está cambiando su rutina o simplemente decidió alejarse. Y este proceso es completamente normal. En psicología, cuando un patrón se rompe, el cerebro no lo deja en el aire. Necesita darle sentido. Por eso empieza a construir interpretaciones, incluso sin evidencia clara. En este punto, la emoción todavía no domina la situación. Lo que domina es la incertidumbre cognitiva. El estoicismo ayuda a entender esto desde otra perspectiva. No todo lo que genera duda tiene significado profundo. A veces la mente simplemente está intentando llenar un vacío de información. Muchos hombres malinterpretan este momento y piensan que ya han generado un impacto emocional fuerte, pero en realidad todavía no hay claridad emocional, solo procesamiento mental. Sin embargo, hay un detalle importante. Si la conexión previa era significativa, la duda puede empezar a volverse más persistente. No porque exista apego inmediato,
sino porque el cerebro empieza a notar la ausencia de forma más consciente. Es como si una pieza del entorno cotidiano desapareciera y la mente empezara a preguntarse si debe preocuparse o no. Pero si la conexión era superficial, este estado de duda puede desaparecer rápidamente y convertirse en simple olvido. Por eso este día es clave para diferenciar algo importante. La intensidad del vínculo previo influye directamente en la duración de esta fase. Aún así, no hay decisiones emocionales fuertes aquí, solo preguntas internas, solo intentos de explicación y el inicio de una evaluación silenciosa de lo que realmente está pasando. 3. Día 3. Empieza la observación consciente. Para el tercer día, algo cambia de forma sutil pero importante. La mente deja de solo notar la ausencia y empieza a observarla activamente. Ya no es una duda pasajera. Ahora hay una intención más clara de entender qué está pasando. En esta fase, la persona suele revisar mentalmente las últimas interacciones, no de forma obsesiva necesariamente, sino como un intento de encontrar una explicación coherente. ¿Qué fue lo último que hablamos? ¿Hubo algún cambio? ¿Dije algo raro? ¿Todo estaba normal? Este es el momento donde la ausencia deja de ser solo un hecho y empieza a convertirse en un tema mental recurrente. Desde la psicología, esto se relaciona con la búsqueda de cierre cognitivo. El cerebro no se siente cómodo con la falta de explicación, así que empieza a reconstruir la historia para encontrar sentido. El estoicismo aquí ofrece una advertencia importante. No confundas atención mental con apego emocional completo. Pensar en algo no siempre significa estar emocionalmente afectado por ello. Sin embargo, si existía un vínculo previo, esta fase puede empezar a generar una ligera incomodidad interna. No necesariamente tristeza, sino una sensación de algo cambió y quiero entenderlo. También puede aparecer un comportamiento típico. Revisar si hay alguna señal indirecta de presencia, como actividad en redes o cualquier indicio de normalidad. Pero todo esto todavía es exploratorio. No hay conclusiones firmes, solo observación, solo análisis y una mente intentando reorganizar información que antes parecía estable. Lo importante de este día es entender que la ausencia ya no es pasiva, empieza a ocupar espacio mental de forma consciente. Y eso marca la transición entre el simple hábito roto y el inicio de una evaluación emocional más real. 4. Día 4. Activación de la curiosidad emocional. En el cuarto día, la situación deja de ser solo mental y empieza a volverse emocionalmente curiosa. Ya no se trata únicamente de qué pasó, sino de algo más humano. ¿Por qué no ha vuelto? Aquí la mente empieza a profundizar un poco más en la relación. No desde la ansiedad extrema, sino desde una curiosidad que se vuelve difícil de ignorar. Es el punto donde la ausencia deja de ser solo una interrupción del hábito y empieza a sentirse como una variable emocional. En psicología, esto ocurre cuando el cerebro detecta una falta de respuesta prolongada a un patrón social esperado. La mente no solo quiere entender la ausencia, también quiere entender su significado, y empieza a surgir una comparación interna. ¿Cómo era la interacción antes versus cómo es ahora sin esa persona? El estoicismo nos ayuda a mantener perspectiva aquí. No todo lo que genera curiosidad emocional significa una transformación profunda inmediata. A veces es simplemente el cerebro ajustándose a la falta de estímulo. Pero si había una conexión real, esta fase puede empezar a activar recuerdos positivos de forma más frecuente. Momentos de conversación, risas o detalles pequeños pueden aparecer espontáneamente en la memoria. No porque la persona esté obsesionada, sino porque la mente humana tiende a reforzar lo que ha perdido recientemente. Aún así, todavía no hay una conclusión emocional definitiva. Es más bien un punto de transición. La curiosidad empieza a reemplazar la duda. Y esa curiosidad, si la ausencia continúa, puede evolucionar hacia algo más profundo en los días siguientes. Por ahora, el proceso sigue siendo interno, silencioso y progresivo. La mente está empezando a darle un significado emocional a lo que antes era solo rutina. 5. Día 5. Evaluación del vínculo. Para el quinto día, la mente ya no está simplemente curiosa. Ahora entra en una fase más seria, evaluación. Aquí la pregunta cambia de forma clara.
Ya no es solo por qué no aparece, sino qué tan importante era esta persona realmente. En este punto, el cerebro empieza a medir el valor del vínculo a través de comparación. Compara la ausencia actual con cómo se sentía la interacción antes. También puede compararla, de forma inconsciente, con otras conexiones o rutinas sociales. Es un proceso natural de análisis emocional. En psicología, esto se relaciona con la reevaluación del apego. Cuando una figura habitual desaparece, la mente intenta determinar si esa presencia era significativa o solo parte del entorno. El estoicismo aporta una idea clave aquí. El valor de una conexión no debería depender de su ausencia, sino de la calidad real que tenía en presencia. Sin embargo, a nivel humano, la mente no funciona de forma completamente racional. Las emociones empiezan a influir en la interpretación. Si la conexión fue positiva, es posible que aparezca una ligera sensación de vacío o incomodidad al notar su ausencia prolongada. No necesariamente dolor intenso, pero sí una conciencia más clara de que algo falta. Si la conexión era débil, esta fase puede pasar casi sin impacto emocional, y la persona puede empezar a soltar la situación por completo. Este es un punto importante porque marca una división clara. Lo que fue relevante emocionalmente empieza a definirse, y lo que no lo fue empieza a desvanecerse. También puede aparecer un comportamiento interno común, recordar momentos específicos de la interacción para evaluar su significado. No como nostalgia profunda todavía, sino como análisis. Pero lo más importante de este día es esto. La mente ya no solo observa la ausencia, ahora la valora. Y cuando algo empieza a ser evaluado emocionalmente, deja de ser neutral, empieza a tener peso. 6. Día 6. Comparación con otras conexiones. En el sexto día, el proceso mental entra en una fase más clara, comparación. Aquí la mente ya no solo evalúa la ausencia, sino que empieza a ponerla al lado de otras experiencias sociales, amigos, conversaciones recientes o incluso otras personas con las que interactúa. Y esta comparación no siempre es consciente. Ocurre de forma automática, casi como un filtro mental que intenta responder una sola pregunta. ¿Qué lugar ocupaba esta persona en mi vida? En psicología, esto se relaciona con la jerarquización emocional. El cerebro organiza vínculos según importancia, frecuencia e impacto emocional. Por eso, en este punto, la ausencia empieza a ser medida en relación con otras presencias. Si la conexión era significativa, puede empezar a destacar más en comparación con otras interacciones que ahora parecen más superficiales o menos interesantes. Si no lo era tanto, simplemente se diluye entre otras experiencias del día a día. El estoicismo aquí introduce una advertencia importante. La mente no siempre compara de forma objetiva. Tiende a idealizar lo que falta o minimizarlo dependiendo del estado emocional del momento. Por eso, esta fase puede ser engañosa si se interpreta sin calma. A nivel psicológico, también puede aparecer una forma leve de eco mental, pequeños recuerdos o momentos de la interacción que resurgen durante el día, especialmente cuando la mente no está ocupada. No es obsesión, es procesamiento. Sin embargo, el error común es darle más significado del que realmente tiene. No todas las comparaciones implican una decisión emocional profunda. A veces es simplemente el cerebro organizando información social. Pero si la ausencia continúa y la conexión previa fue fuerte, esta fase puede reforzar la percepción de valor de esa persona en contraste con otras relaciones más comunes. Y eso puede cambiar gradualmente la forma en que se percibe la situación. Porque cuando alguien empieza a destacar en la comparación mental, deja de ser solo una ausencia y empieza a ser una referencia emocional. 7. Día 7. Claridad emocional o desconexión. Al llegar al séptimo día, la mente normalmente entra en una de dos direcciones claras: claridad emocional o desconexión. Y esto depende completamente de la calidad del vínculo previo, no solo de la ausencia. En algunos casos, el cerebro finalmente llega a una conclusión interna. Ya no hay tanta duda ni tanta búsqueda de significado. La situación se ordena mentalmente. La persona entiende si la ausencia realmente tiene peso emocional o si solo era parte de una rutina que se rompió. Este es el momento de claridad. Puede aparecer la conciencia de que la conexión era importante y por eso la ausencia se siente más notable.
o puede surgir la idea de que, en realidad, no había un vínculo lo suficientemente fuerte como para mantener atención sostenida. En ambos casos, la mente reduce la incertidumbre. Pero existe otra posibilidad igual de común: la desconexión progresiva. Si durante los días anteriores la ausencia no generó suficiente impacto emocional, el cerebro empieza a soltar el estímulo. Lo que antes generaba curiosidad o duda, ahora se vuelve irrelevante. Esto es un mecanismo natural de adaptación. La mente no mantiene indefinidamente la atención en algo que no recibe respuesta emocional suficiente. El estoicismo aporta aquí una enseñanza clave. El valor de una conexión no se mide por la reacción a su ausencia, sino por la estabilidad y autenticidad que tuvo en presencia. Muchos hombres interpretan este punto de forma equivocada, pensando que la ausencia siempre genera interés creciente. Pero la realidad psicológica es más equilibrada. A veces refuerza el vínculo y otras veces lo disuelve. Todo depende de la base emocional que existía antes. También es importante entender que esta fase no es necesariamente definitiva. Las emociones humanas no siempre siguen una línea recta. Pueden reactivarse si hay nuevos estímulos o contacto posterior. Pero en términos generales, el séptimo día representa un cierre mental del proceso inicial. La mente ya no está en búsqueda activa de respuestas. Ya tomó una dirección. Y esa dirección define si la ausencia se convierte en significado o simplemente en olvido. 8. El error que cometen los hombres al desaparecer. Aquí es donde todo se rompe para muchos hombres. Creen que desaparecer automáticamente genera valor o interés. Pero la realidad es más incómoda. La ausencia no tiene poder por sí sola. El efecto depende completamente de lo que existía antes y de cómo se manejaba la conexión. El primer error es desaparecer sin haber construido un vínculo real. En ese caso, la ausencia no genera reflexión emocional profunda. Simplemente acelera el olvido. El segundo error es desaparecer de forma reactiva, desde el orgullo o la frustración. Eso no transmite seguridad, transmite inestabilidad emocional, y la mente de la otra persona lo percibe. El tercer error es usar la ausencia como estrategia. Cuando alguien siente que está siendo manipulado o que el comportamiento no es natural, la reacción psicológica suele ser lo contrario a lo esperado: distancia emocional. El estoicismo es claro aquí. No actúes para provocar una reacción. Actúa desde coherencia interna. La ausencia solo tiene impacto cuando es consecuencia natural de una vida equilibrada, no cuando es un movimiento calculado para generar atención. Muchos hombres también cometen el error de desaparecer esperando una reacción específica en un tiempo determinado. Pero la psicología humana no funciona como un reloj. Algunas personas procesan rápido, otras tardan más, y algunas simplemente no reaccionan porque el vínculo no era lo suficientemente fuerte desde el inicio. Otro punto importante es la inconsistencia. Desaparecer y reaparecer sin estabilidad crea confusión, no atracción. La mente no construye seguridad sobre patrones impredecibles. Y sin seguridad, no hay conexión emocional sólida. Por eso, el verdadero problema no es la ausencia en sí, sino la intención detrás de ella. Cuando la ausencia nace de crecimiento personal, enfoque y estabilidad, puede generar reflexión natural. Pero cuando nace de juegos, inseguridad o manipulación emocional, pierde su efecto e incluso puede dañar la percepción que la otra persona tiene de ti. En resumen, desaparecer no es una herramienta mágica. Es simplemente un fenómeno psicológico que depende del contexto, la consistencia y la calidad del vínculo previo. 9. Cuando la ausencia sí genera valor. La ausencia solo empieza a tener un efecto positivo cuando no es una estrategia, sino una consecuencia natural de una vida bien estructurada. En otras palabras, no desapareces para provocar algo. Desapareces porque estás enfocado en otras prioridades reales: crecimiento personal, trabajo, objetivos o simplemente estabilidad emocional. Y eso cambia completamente cómo se percibe. En psicología, esto se relaciona con la percepción de valor independiente. Las personas tienden a valorar más aquello que no depende constantemente de su validación o presencia para existir. Cuando alguien está siempre disponible, la mente se acostumbra. Pero cuando hay equilibrio entre presencia y ausencia natural, aparece el espacio para la reflexión. Sin embargo, lo importante aquí es la coherencia.
Si tu presencia antes de la ausencia fue auténtica, tranquila y estable, la ausencia puede generar curiosidad o incluso reflexión emocional. Pero si la conexión ya era débil, la ausencia por sí sola no crea valor de la nada. El estoicismo lo resume bien. El valor no se construye en la reacción de los demás, sino en la calidad de tu carácter y tus acciones constantes. Por eso, cuando la ausencia sí funciona, no es porque hayas jugado bien tus cartas, sino porque existía una base emocional previa. También hay un factor importante, el tiempo. La mente humana necesita tiempo para procesar cambios. No todo ocurre de inmediato. En algunos casos, la ausencia empieza a tener más impacto después de varios días, cuando la rutina se rompe lo suficiente como para generar contraste emocional. Pero incluso ahí, el resultado no es garantizado. Lo que sí es consistente es esto. La ausencia que nace de la estabilidad personal tiende a generar respeto, curiosidad o reevaluación. La ausencia que nace de manipulación suele generar confusión o indiferencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque al final no es el acto de desaparecer lo que importa. Es el tipo de hombre que eres cuando decides estar presente. 10. Cuando la ausencia destruye la conexión. No toda ausencia crea valor. De hecho, en muchos casos, hace exactamente lo contrario. Rompe lo que ya existía. Y esto es lo que muchos hombres no quieren aceptar. Cuando la conexión todavía es frágil, inconsistente o superficial, desaparecer no genera reflexión emocional profunda. Genera distancia. La mente no siempre responde con curiosidad. A veces responde con cierre. En psicología, esto ocurre cuando el vínculo no ha alcanzado suficiente estabilidad emocional. Si la presencia no era significativa o constante, la ausencia simplemente confirma que la conexión no era esencial. Y el cerebro hace algo muy simple. Lo deja ir. El estoicismo aquí es directo. No confundas silencio con impacto. A veces el silencio no significa que alguien está pensando en ti. Significa que has seguido adelante. Otro escenario donde la ausencia destruye la conexión es cuando hay falta de coherencia. Si antes había interacción constante, pero luego desapareces sin contexto ni estabilidad emocional, la otra persona puede percibirlo como desinterés o inmadurez emocional. Y eso afecta la percepción de valor, no la aumenta. También está el factor emocional. Si la ausencia se siente como un juego o una forma de manipulación, la reacción suele ser negativa. En lugar de generar curiosidad, genera desconfianza. Y la desconfianza es uno de los mayores bloqueos en cualquier relación humana. El problema principal es que muchos hombres interpretan mal los resultados. Creen que desaparecer siempre crea atracción, cuando en realidad solo funciona bajo condiciones específicas: vínculo previo, estabilidad emocional y autenticidad. Sin eso, la ausencia no construye nada. Solo expone lo que ya no estaba sólido. El estoicismo nos recuerda algo importante. No bases tus acciones en resultados emocionales que no puedes controlar. Puedes controlar tu conducta, tu coherencia y tu estabilidad, pero no puedes controlar cómo alguien interpreta tu ausencia. Y esa es la verdad que muchos evitan. Al final, la ausencia no es ni buena ni mala por sí sola. Es simplemente un espejo, y lo que refleja depende completamente de lo que construiste antes de desaparecer. Al final de todo este proceso, hay una verdad que rompe muchas ilusiones. La ausencia no tiene un significado fijo. No es magia. No es una técnica. No es una fórmula garantizada para generar interés. Es simplemente una prueba silenciosa de lo que ya existía. Si había conexión real, la ausencia puede crear espacio para la reflexión, la curiosidad o incluso la reevaluación emocional. Pero si el vínculo era débil, inconsistente o superficial, la ausencia no construye nada, solo acelera el distanciamiento. Y esto es lo que muchos hombres no quieren aceptar. El valor no aparece porque desaparezcas. El valor se construye cuando estás presente, en cómo hablas, cómo escuchas, cómo te comportas y qué energía emocional transmites de forma constante. El estoicismo lo deja claro. No intentes controlar la reacción de los demás. Concéntrate en ser estable, coherente y consciente contigo mismo. Porque al final, las personas no recuerdan el tiempo exacto que estuviste o no estuviste, recuerdan cómo se sintieron contigo.
y eso es lo único que realmente define cualquier conexión.